Hola chicos, ¿cómo andan? Este es el video de ciencias naturales de esta semana. ¿Sí? Esta semana vamos a empezar a ver la electricidad. Seguramente ustedes ya lo habrán escuchado y se deben imaginar en un montón de cosas. ¿Sí? Pero primero vamos a conocer la definición de electricidad. La electricidad se la define como el conjunto de fenómenos que ocurren por las distintas cargas que puede haber en un cuerpo, ¿sí? Estas cargas interactúan, ¿sí? Y producen este fenómeno que se llama electricidad. En un cuerpo podemos encontrar dos tipos de cargas. Cargas positivas, ¿sí? Y cargas negativas. Estas cargas, ¿sí?, cuando son opuestas, ¿sí?, con respecto de un cuerpo a otro, ¿sí?, cuando un cuerpo tiene más cargas negativas y otro más cargas positivas, se atraen, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un cuerpo con mayor cantidad de energía, de cargas positivas y otro negativas, se atraen. Y si hay un cuerpo con más cargas positivas y otro con más cargas positivas, no se van a atraer, ¿sí? El famoso dicho, los opuestos se atraen. Pero ¿qué pasa? Para que un cuerpo tenga más carga positiva o más carga negativa, tiene que haber lo que se llama un traspaso de cargas, ¿sí? Una forma muy común de traspasar cargas de energía es por el frotamiento, ¿sí? Por el frotamiento. Cuando se pueden frotar dos cuerpos, ¿sí?, uno de los cuerpos queda con más cargas positivas y otro de los cuerpos queda con más cargas negativas. ¿Por qué? Porque un cuerpo le pasa, ¿sí?, le pasa cargas positivas al otro. No es que el otro le pasa negativas, ¿sí? Solo se pasan las positivas. Por eso un cuerpo queda con más cargas negativas y el otro con más cargas positivas, ¿sí? Podemos mencionar, sí, que la mayoría de los objetos están en un estado inicial, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma cantidad de cargas, negativas y positivas. Ese momento al objeto se lo define como eléctricamente neutro, ¿sí? Porque tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas, ¿sí? Esto también se entiende con un ejemplo que vamos a ver en otro video. Bueno, ahora vamos a hablar de la electricidad en la naturaleza, ¿sí? La electricidad la podemos encontrar en animales, como por ejemplo, seguramente ustedes me están pensando, en la anguila eléctrica, ¿sí? La anguila eléctrica tiene la capacidad de liberar descargas eléctricas desde su cuerpo. Esto le permite una mejor tarea como rol de depredador, ¿sí?, para cazar algún pez y comerlo, o como para defenderse de algún depredador. Una anguila puede matar hasta peces del tamaño de una persona con una simple descarga. Incluso hay registros de muertes de personas por descargas de anguilas eléctricas. Otro ejemplo, ¿sí?, de la electricidad en los animales es el ejemplo del tiburón, ¿sí? Si bien el tiburón no realiza descargas eléctricas, las puede percibir. Por ejemplo, cuando una persona se lastima en el mar o en el océano, emite de forma involuntaria pequeñas cargas eléctricas que nosotros no podemos percibir, pero el tiburón tiene la capacidad de hacerlo. Y eso le permite orientarse hacia dónde está esta persona que emitió las descargas y buscar su presa. Otro ejemplo, ¿sí?, que no es tan común, es el del avispón oriental, ¿sí?, que funciona como si fuese un panel solar. Vieron que nosotros mencionamos los paneles solares que captan la energía del sol y que están presentes en la parte superior de las ecobicis. Bueno, los avispones orientales captan la energía del sol y tienen la capacidad de liberarla como una descarga eléctrica, ¿sí? Esto les sirve como también un mecanismo de defensa ante una situación en la que ellos se sientan amenazados. Por eso estos avispones operan, ¿sí?, tienen más movimiento
los días de sol y en los horarios en los que el sol pega más fuerte. Cuando se dice no hay que salir porque los rayos del sol son muy fuertes y nos hacen mal a la piel, bueno, esos horarios son en los que los avispones orientales tienen mayor gusto para operar por esto del sol, para poder absorber esta energía y poder liberarla, ¿sí? También la electricidad aparece en los fenómenos naturales, como en el rayo. Y ahora vamos a ver una situación muy particular con respecto al rayo, ¿sí? Y un estudio que se hizo hace muchos años. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos encontrar, ¿sí?, a la electricidad en los fenómenos naturales y por ende en los fenómenos meteorológicos, para ser más específicos, ¿sí? Primero vamos a mencionar la atmósfera, ¿sí? Es una capa gaseosa, ¿sí?, que cubre un astro, principalmente la Tierra, específicamente la Tierra. Bueno, en la atmósfera, obviamente, es gigante, ¿sí? Si cubre toda la Tierra, se puede imaginar que tiene una extensión inmensa, ¿sí? Hay cargas, descargas eléctricas, pasan un montón de cosas, ¿sí? Y acá es donde entra el rayo. El rayo es la descarga eléctrica, ¿sí?, de la electricidad atmosférica, ¿sí? De esa electricidad que se encuentra en la atmósfera, ¿sí?, en el aire, que nosotros no podemos ver, prácticamente no podemos percibir, se manifiesta en forma de rayo, se hace una descarga eléctrica. Cuando nosotros hablamos del rayo, es imposible no hablar del relámpago y del trueno, ¿sí? Es muy común confundirlos, ¿sí?, y asociarlos como que todos significan lo mismo, pero no es así, ¿sí? Son tres conceptos que se relacionan, pero que no significan lo mismo. Como ya mencionamos, el rayo es la descarga eléctrica de la electricidad de la atmósfera, ¿sí? El relámpago es la luz, ¿sí? Es cómo se manifiesta esa descarga, ¿sí? Seguramente, ahora acá les voy a adjuntar una imagen, ¿sí? La luz, esa forma que no es recta, ¿sí?, que es como si fuese la raíz de una planta, ¿sí?, es el relámpago, ¿sí? Es la luz, es lo que se ve. Y el trueno es el sonido, ¿sí? Es lo que escuchamos. Seguramente ustedes habrán visto, ¿sí?, y escuchado que cuando hay una tormenta eléctrica y se ve un relámpago, primero se ve y después se escucha el trueno. Por la velocidad de la luz es mucho más rápido que la velocidad del sonido, ¿sí? Pero esto es otro tema, ¿sí? Entonces, en la naturaleza nosotros podemos encontrar el rayo, ¿sí?, que es cómo se manifiesta la energía, la electricidad que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? El relámpago representa esa luz, lo visible, lo que nosotros podemos percibir de esta descarga eléctrica, ¿sí? Y el trueno es lo que nosotros podemos escuchar de esta descarga eléctrica, ¿sí? Antes se atribuía a los dioses estas cualidades. No se sabía que eran fenómenos meteorológicos. Gracias al científico y político Benjamin Franklin, conocido como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿sí?, se pudo descubrir que en la atmósfera había electricidad, ¿sí?, y que estos rayos se relacionan con la electricidad y que no eran una obra de dioses, como por ejemplo Zeus, como por ejemplo Thor. Seguramente habrán visto el famoso dibujo, las famosas obras de arte en la que se lo ve a Benjamin Franklin con un barrilete, ¿sí?, un cometa, como sería la traducción estadounidense, ¿sí?, en una tormenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo pudo haber comprobado con un barrilete, ¿sí?, que el rayo representaba electricidad? Lo que hizo Benjamin Franklin, puso una llave de metal
en su barrilete. Y un día de tormenta lo soltó al aire. Y él lo tenía. Es un experimento muy arriesgado. Pero ¿qué pudo comprobar? Que el metal, ¿sí?, al ser un conductor eléctrico, ¿sí?, atrajo un rayo. Entonces ahí se pudo comprobar que el rayo está relacionado con la electricidad y que es una descarga eléctrica de la atmósfera. Y ahora vamos a ver qué conductores y qué aislantes eléctricos podemos encontrar. Bueno, ¿sí? Vamos a ver los conductores y los aislantes eléctricos, ¿sí? Al igual que como vimos anteriormente, ¿sí?, hay materiales que conducen el calor y hay otros que lo aíslan, ¿sí? Y algo parecido sucede con la electricidad, ¿sí? Los conductores eléctricos son los que permiten el paso de cargas eléctricas, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo enchufo el cargador del celular, ¿sí?, y mi celular empieza a cargar. Está hecho de metal el interior del cable y eso permite el movimiento de las cargas eléctricas para que la energía pueda llegar al celular, para que la electricidad pueda llegar al celular. Este movimiento de las cargas eléctricas se lo llama corriente eléctrica. Entonces, los conductores eléctricos son los que permiten que haya corriente eléctrica, ¿sí? Permiten que las cargas puedan pasar, en este caso, de un objeto a otro, ¿sí? Son como intermediarios. Mientras que los aislantes eléctricos atrapan, ¿sí?, las cargas, limitan o prohíben, mejor dicho, el paso de las cargas. Por ende, no hay corriente eléctrica. Por el lado de conductores eléctricos tenemos muchos tipos de metales, como por ejemplo el cobre, ¿sí?, que casi todos los cables están hechos de cobre, ¿sí?, que permiten el paso de las cargas eléctricas. Y por el lado de los aislantes eléctricos tenemos muchos objetos de plástico, ¿sí? Por eso muchos cables de celular, ¿sí?, muchos cables también de la tele o de la Play, están hechos interiormente por cobre, ¿sí?, por este metal, y por fuera están cubiertos de plástico. ¿Por qué? Porque permiten que la corriente eléctrica no salga, ¿sí? Por eso es muy común que cuando se utilizan conductores eléctricos también que estos compartan, ¿sí?, la formación del objeto con aislantes eléctricos, porque también resulta seguro para las personas. Como nosotros vimos el ejemplo también de muchos artefactos de cocina con respecto al calor, que capaz son de metal en la parte en que entran en contacto con el calor y con la comida caliente, pero en la parte de agarre son de goma, ya que aíslan el calor, ¿sí? O como pasa también, bueno, con el tergopor y un montón de ejemplos. Entonces tenemos los conductores eléctricos como los metales, ¿sí?, y los aislantes eléctricos como los plásticos, la goma, el vidrio y la madera, ¿sí? Así que bueno, esto vamos a ver esta semana de electricidad. Parece un tema un poco raro, un poco complicado, pero bueno, eso es hasta que vayamos cada vez viendo más ejemplos, haciendo algunas actividades y lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Esta semana las actividades son cortitas, ¿sí?, porque vamos a trabajar un poquito más con Manuel Belgrano y el Día de la Bandera. Así que bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos pronto. Chau.